Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bueno, buenos días todavía. Son las 11:37 de la mañana en los 96.6 de Radio Plenitud Estéreo, la plenitud de aquel que todo lo llena y todo. Qué bueno es poder estar en esta mañana, en este tiempo de ayuno, y seguimos en estos 21 días de ayuno en donde el Señor sigue manifestándose en medio de nosotros, en medio de sus hijos, de su pueblo, de todos aquellos que estamos allí conectados con Él. Y hoy estamos en nuestro 12º día de ayuno, una bendición total lo que estamos viviendo en este tiempo, lo que el Señor nos ha hablado, nos ha dicho, lo que nos ha enseñado, y sabemos que aún falta mucho más. Él tiene reservado para cada uno de nosotros lo mejor. Así que en esta mañana queremos invitar a todos los amigos, a los oyentes que se conectan desde los distintos medios por los que la emisora Plenitud Estéreo transmite a toda Barranquilla y las naciones. Así que quiero invitarles para que a través de la página web usted pueda vernos, a través de la aplicación móvil también pueda activar desde su celular, su tablet, y escuchar este tiempo de ayuno en este 12º día, donde estaremos celebrando al Señor, estaremos honrando a Dios con nuestro tiempo, con ese tiempo de ayuno también, por supuesto. Y también quiero confirmar que ya estamos a través de Facebook Live, Plenitud Estéreo 96.6 FM. Ya estamos allí en vivo y en directo a través de nuestro perfil de Facebook. Y en esta mañana, ya casi mediodía, pronto nos estaremos enlazando junto a nuestros amigos de CTV Barranquilla. Pero no seré yo quien estará compartiendo la palabra. Quiero acompañarles solo unos minutos más para introducirles en este tiempo final, donde vamos a estar levantando este 12º día de ayuno, en donde el Señor seguirá hablando, porque tenemos un invitado muy especial. Él viene desde la ciudad de Panamá, hermoso lugar de nuestro continente, y sabemos sin duda que el Dios Todopoderoso va a hablar a través de su vida. Así que en minutos les estaré compartiendo quién estará con nosotros, así que usted no se mueva, quédese allí conectado, comparta el enlace que usted ve allí en Facebook para que seamos muchísimos los que hoy podamos unirnos en este tiempo de ayuno. Quiero regalarles esta palabra que está precisamente allí en Salmos 91:1, del 1 al 2. Perdón, Salmo 146, del 5 al 9. La palabra del Señor dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos transforma. Ese es el Dios transformador, ese es el Dios poderoso que tú y yo tenemos, y al que hoy estamos clamando en esta mañana, y que por esos 21 días de ayuno hemos estado buscando a ese Dios que en este tiempo puede ser hallado aún. Así que quiero invitarte para que te unas y para que clamemos juntos a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que liberta cautivos, que abre, que da vista a los ciegos, que levanta a los caídos, que ama a los justos, que guarda al extranjero. Dice: al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos transforma. Ese es el Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Quiero saludar, y que también puedas saludarnos a través de Facebook Live, Plenitud Estéreo 96.6 FM. Ahí están nuestros oyentes conectados a través de este medio. Dale, te quiero invitar para que le des compartir a este programa, a este tiempo especial. Dile: mira, va a venir un invitado especial desde la ciudad de Panamá con una palabra poderosa en este día 12 de ayuno, de estos 21 días de ayuno. Regocijaos, estad firmes, Cristo viene pronto.
es el lema de esos 21 días de ayuno en donde el Señor ha estado impartiendo palabra. Hemos estado creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, así que es un tiempo para que te conectes, para que estés atento, para que saques un ratito allí de tu espacio laboral, para que en tu hora de almuerzo te conectes un momento antes de tomar los alimentos y podamos juntos levantar ese tiempo de ayuno en el que el Señor va a seguir hablando a nuestra vida. Y quiero saludar a esta hora de la mañana ya a quien está con nosotros, ya listo, preparadísimo, ya me confirman que ya está con nosotros. Él es el pastor Fernando Altamar. Pastor, muy buenos días, qué bueno es tenerlo en casa. Esta es su casa, Plenitud Estéreo, y qué bueno que hoy podamos enlazarnos a través de esta comunicación y que hoy puedas dirigirte a toda la audiencia de Plenitud Estéreo. Bienvenido. Bienvenidos, gracias, muchísimas gracias. Estoy contento en esta linda mañana de poder estar aquí delante de mis hermanos y amigos, gozándonos en la presencia del Señor. De antemano quiero felicitarlos a todos ustedes porque el que usted esté aquí presente, oyendo la palabra de Dios, quizás mediante la radio en Plenitud Estéreo 96.6 FM Estéreo, o por CTV Barranquilla, o por Facebook Live Plenitud Estéreo, eso quiere decir que a usted le interesa saber la palabra de Dios y más del reino de Dios. Así que lo felicito y quédese allí porque esto va a estar tremendo, tremendo. Quiero decirle de antemano, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Fernando Altamar, barranquillero de nacimiento. Como digo yo, barranquillero juniorista de nacimiento. Pero llevo 20 años de misionero acá en Panamá, así que de corazón soy panameño, pero no me puedo olvidar ni de mi Colombia querida, ni de la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla. Así que lo llevo siempre en mis oraciones presente. Bendigo a toda la audiencia cristiana que nos está escuchando. También bendigo a todos los pastores que también están haciéndose presente. Y para mí es un gozo, no sabía que era el día 12 de este ayuno. Y usted sabe una cosa, que el número 12 en la Biblia significa gobierno, significa autoridad, significa dominio, porque fueron 12 tribus lo que Dios escogió para reinar en el pueblo de Israel. Fueron 12 discípulos a quien Dios le dio autoridad. Y precisamente hoy el tema central es acerca del reino y cómo podemos crecer en el reino. Así que prepárese. Si usted puede hacer, como siempre digo yo, tome una pluma, una libreta, apunte, porque en estos momentos especiales es que Dios se manifiesta de una manera gloriosa. Y estoy seguro que en este mes de diciembre Dios va a traer una palabra de bendición, simplemente para ver qué Dios quiere hacer con usted en este año que viene. Así que allí donde usted está, en el calor de su hogar, tome la mano de la persona que esté allí a su lado y vamos a orar. Oramos porque sabemos que este es el arma principal en el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por permitirnos, Señor, nuevamente en este día conectarnos, Señor, mediante esta plataforma virtual donde podemos, Señor, conquistar las almas mediante la predicación de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio eterno. Te pido que tú nos des un espíritu enseñable de una manera especial, porque queremos captar, Señor, queremos recibir directamente del Espíritu Santo una palabra que viene de los cielos, Señor. Que sabemos, Señor, que va a dar crecimiento. Esa semilla que tú vas a sembrar hoy, Señor, en este terreno, Señor, de mi corazón, yo sé que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias te doy, Dios mío, porque tú eres grande y porque tú eres poderoso. Bendigo también en especial la vida de mi pastor y amigo Edgar Hernández. Ya tenemos casi más de 30 años de conocernos, desde que estábamos en el ministerio
evangelístico. Muchas gracias, siervo. Vamos directamente a la palabra del Señor. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Y dice así, parábola del crecimiento de la semilla. Decía además Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego se vuelve espiga, después se vuelve grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se pasa la hoz, porque la siega ha llegado. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Quiero hablarles esta reunión del crecimiento reino, crecimiento en el reino de Dios. La enseñanza central que Jesús trajo cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra fue acerca del reino de Dios. Ese fue el tema principal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber qué es el reino de Dios. Yo quiero decirle algo, hay una gran diferencia entre la palabra el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Se lo repito? Claro que sí. Hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es simplemente el gobierno celestial, el gobierno de Dios con sus principios. O sea, Dios tiene un gobierno que se llama el reino de Dios. Y el reino de los cielos es el lugar físico donde usted y yo vamos a estar un día gozándonos en vida eterna con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar claros en esta parte. El reino de Dios es el gobierno y el reino de los cielos es el lugar físico. O sea, Dios está en ese lugar físico, el reino de los cielos. Y usted y yo un día queremos estar allí. Pero ese reino de los cielos tiene un gobierno que se llama el reino de Dios. Y ese fue el tema principal y único que trajo Jesucristo aquí en la tierra. Duró 3 años y medio allí en Israel sembrando acerca del reino de Dios, del reino de Dios. Jesús utilizó las parábolas para poder enseñar el reino de Dios. ¿Por qué las parábolas? Un día le preguntaron los discípulos, ¿por qué te gusta enseñar en parábolas? Y Jesús simplemente le dijo, es que los misterios del reino de Dios, los misterios del gobierno de Dios, no es para cualquiera. Los misterios del reino de Dios son para aquellos que creen en mí, que creen que mi Padre envió, para aquellos que creen que yo soy el Mesías. Pero como hay algunos escribas, apóstoles, que no creen en mí, entonces yo les voy a hablar por medio de parábolas. Y Jesús entonces empezó a hablar acerca de parábolas. Y nosotros vemos más de 10, 15 parábolas en los evangelios, donde Jesús siempre enseñaba, el reino de Dios es semejante a esta parábola. El reino de Dios es semejante a esta parábola. Es que Jesús estaba interesado en que, además de que nosotros conocerlo como el Hijo de Dios, como el Mesías, nosotros teníamos que aprender cuáles eran los principios del reino de Dios. Y hay una de las parábolas que a mí llama la atención y que creo es la parábola insigne que Jesús hizo para hablar de la parábola, para hablar del reino de Dios, y fue la parábola
del sembrador. Todos nosotros lo conocemos, que está en Mateo capítulo 13, donde dice que el sembrador, el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un sembrador que salió a sembrar la semilla en varios terrenos y se encontró con 4 terrenos. Pero uno de los terrenos fue el que dio fruto, y dio fruto al 30, al 60 y al 100%. Aquí nosotros vamos a ser claros en algo, que aunque hayan terrenos rocosos, pedragosos, siempre va a haber un terreno fértil, donde Dios quiere sembrar esa semilla. Y usted que me está escuchando por medio de la radio, por medio de la televisión, yo quiero decirle, usted es ese terreno donde el Señor quiere sembrar esa semilla. Él ha visto en usted la fe que usted tiene y Dios quiere sembrar el reino de Dios en usted. Pero además de sembrar ese reino, ese gobierno, hoy vamos a aprender cuáles son esos principios para nosotros poder caminar en ese reino de Dios, en ese gobierno de Dios. Primero, déjame decirte que la palabra reino viene de una palabra griega basileus, que significa autoridad de rey. Sí, autoridad de rey. Entonces Jesús vino a enseñarnos el reino de Dios. Vino a enseñarnos la autoridad que Él tiene como rey en el reino de Dios. Entonces, que también la palabra nos dice a nosotros que el tener a nosotros, a Jesús en nuestro corazón como nuestro suficiente, nosotros somos también reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Por lo tanto, tú tienes que tener autoridad en el reino de Dios. Sí, autoridad en el reino de Dios. Esto no quiere decir que el que nosotros seamos cristianos, mientras vivir en esta tierra, 90, 100 años, 20, no sé lo que Dios le haya dedicado a usted, esa vida que usted va a tener aquí en la tierra, usted tiene que vivirla bajo el gobierno de Dios. Y usted tiene que entender algo, que usted es un rey, un sacerdote para Dios. Y que por lo tanto, usted tiene que aprender a ejecutar, óigame bien, ejecutar esos principios en el reino de Dios. Eso es como si el presidente Iván Duque llega al Capitolio, se sienta en la silla, pero nada más a echarse fresco. No. Él tiene que entender que él es el presidente de Colombia y que tiene que ejecutar ese poder ejecutivo. Por eso se llama así, el poder ejecutivo, porque hay que accionarlo, hay que ejecutarlo por medio de los principios o las leyes que rigen la Constitución de Colombia. Bueno, lo mismo es en el reino de Dios. Hay una constitución celestial, hay un gobierno de Dios que se llama el reino de Dios con principios que usted y yo tenemos que ejecutarlo. Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15, él dijo, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios se ha acercado. Fueron las primeras palabras que Jesús habló a todos aquellos que le estaban oyendo. El reino de Dios está entre vosotros. Él, el gobierno de Dios, Él es el rey y estaba entre ellos. Y Jesús lo que quería decir es, lo que yo ejecuto allá en el cielo, yo quiero que ustedes también lo ejecuten aquí en la tierra. Por eso Jesús le dio autoridad a sus 12 discípulos. Él no lo mandó y
bueno, ahora vayan. No, él tuvo que orar, escoger los 12 discípulos e impartirles a ellos autoridad, autoridad y poder. Hasta tal punto que ellos se fueron de dos en dos y cuando ellos volvieron, ellos estaban alegres. ¿Por qué? Porque lo que el Señor Jesús les había delegado, ellos los habían visto en acción. Y esto es lo que yo quiero enseñarles en esta noche y pido la gracia de nuestro Jesucristo y que el Espíritu Santo en esta noche, en esta tarde, pueda hablarnos a nosotros, porque Él quiere decirte, tú, yo te he escogido a ti para que tú seas rey, para que gobiernes con el nombre de Dios. Quiero decirte, el poder del reino de Dios no se detiene. El poder del reino de Dios no se detiene. Que los templos hechos por manos de hombre estuvieron cerrados durante todo el año. La pandemia que hubo a nivel mundial, la iglesia del Señor, que somos tú y yo, las personas físicas, las que tenemos a Cristo, no hemos cerrado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es espiritual. El gobierno de Dios es espiritual. Local en los templos se ha dado, usted y yo tenemos la autoridad de el poder de Dios. Y el poder de Dios no se detuvo en este año 2020. Y usted se da cuenta cuando quizás la iglesia, el templo suyo estuvo cerrado, pero usted estuvo en una esquina o se fue para una esquina, a alguien y oró por los enfermos. Este año estuvimos orando y ministrando por enfermos terminales y Dios obró de una manera poderosa, majestuosa. El poder de Dios se manifestó y pudieron señales, prodigios. ¿Sabe por qué? El poder del reino de Dios no se detiene. Y usted lo ha colocado allí en Barranquilla, en Soledad, en Galapa, en Rebolo, en Sabana Larga, donde ustedes, y el poder de Dios, el poder del reino de Dios está sobre usted. ¿Para qué? Para que usted lo ejecute. Levántate tú que duermes, levántate, porque el reino de Dios se ha dado a tu vida. El Señor Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32, Él nos habla de otra parábola, más exactamente la parábola del grano de mostaza. Grano de mostaza. Cuando Alejandro el Grande, el de Grecia, hubo un rey de otro país que le envió ajonjolí. Usted sabe que la semilla de ajonjolí se esparce rápidamente. Le envió una bolsa con ajonjolí y un mensaje que le dio Grande: prepárate, porque así como el ajonjolí se esparce, nosotros nos vamos a esparcir en toda Europa y te vamos a sacar de Europa. ¿Sabe qué le contestó Alejandro el Grande a ese rey? Le envió una bolsa, pero no de ajonjolí, le envió una bolsa de granos de mostaza, con una nota que decía: vas a ver algo minúsculo y te vas a encontrar cuando vengas a Europa con algo minúsculo, pero por dentro tiene un espíritu grande y majestuoso, con la cual te vamos a devorar. Mire esa palabra de Alejandro el Grande. Esto es simplemente una anécdota donde nos magnifica el poder del grano de mostaza. Jesús enseñó allí en Mateo 13, el reino de Dios es semejante al grano de mostaza. Esta semilla, grano de mostaza, representa el reino de Dios. El reino de Dios. Un reino que es pequeño, pero que empieza a crecer cuando se siembra.
vuelvo y repito, así como el grano de mostaza es minúsculo, pero cuando se siembra y cuando se abona, empieza a crecer en esa tierra, que el grano de mostaza dice, voy a hacer la hortaliza más grande sobre la tierra. Mire, aquí hay una revelación poderosa. Cuando Jesús te siembra el reino de Dios por primera vez, cuando tú aceptas a Cristo, allí el Señor Jesús siembra esa semilla, ese reino, ese gobierno en ti. Pero cuando tú empiezas a abonarlo, como lo estás haciendo en estos 21 días de ayuno, como me enseñó mi pastor, el apóstol Rosendo Pedraza, la iglesia donde yo nací, usted tiene que comer boa, Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. Es la forma que el cristiano tiene que abonar esa semilla. Cuando usted empieza Biblia, oración y ayuno, y lo felicito porque usted está en estos 21 días de ayuno, yo quiero decirle que esa semilla del grano de mostaza va a empezar a crecer. Y así como la semilla de mostaza tenía fe y decía, yo un día voy a ser el más grande, así esa semilla del reino de Dios va a empezar a crecer en tu vida. Y quiero decirte, vas a empezar a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no porque lo digo yo, sino que el Señor lo dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes van a hacer. Así que prepárate, barranquillero, prepárate, colombiano, que nos estás escuchando en esta hora por CTV Barranquilla, por Plenitud Estéreo 96.6 en la radio o por Facebook Live Plenitud Estéreo. Prepárate, prepárate, porque esa semilla del grano de mostaza, esa semilla del reino de Dios está empezando a crecer. Hay personas que quizás este año empezaron a grabar su primer álbum o a hacer sus primeras predicaciones. Prepárense, porque lo que dice el Salmo 2, versículo 8, pídeme las naciones y te daré los confines de la tierra. Prepárate, prepárate, porque Dios te va a llevar a lugares que tú no conoces. Cuando yo comencé hace 40 años a predicar el evangelio, cuando me convertí, simplemente era un predicador interbarrial. Vivía en el norte de la ciudad y después me iba para 20 de julio, después para Concepción, y allí era, y creí que iba a ser solamente un predicador interbarrial, pero cuando empecé a creer más la palabra de Dios y prepararme en el reino de Dios, empecé a ver que Dios me fue sacando a otros países y hoy estamos aquí. Prepárate, tú no sabes hasta dónde te va a llevar el Señor. Prepara pies, prepara las sandalias de tus pies. Dice, lindos son los pies que tienen esas sandalias, porque yo los llevaré a otros lugares. Qué precioso. Yo siento la presencia del Dios Todopoderoso en este momento. Y usted que nos está escuchando, querido cibernauta, sea por la radio o por la televisión, por el internet, no es casualidad que estés aquí. Todavía no apagues el app, todavía no apagues el celular, porque Dios hoy lo va a terminar. Estoy viendo cómo desde ya Dios está empezando a sanar enfermos. Personas que la medicina le dijo, te vas a morir con esa enfermedad. Ya el Señor lo está haciendo. Digo con autoridad, este siervo que les está predicando hace 40 años, tenía 17 años. No me saque la cuenta, por favor, cuánto tengo ahora. Hace 40 años atrás, tenía 5 años de sufrir una enfermedad incurable, la epilepsia del gran mal. Pero ese miércoles de septiembre de 1980, la comunidad
Cristiana de Colombia. Allí el pastor Rosendo me habló sobre el reino de Dios y lo que el Señor Jesús. Desde ese entonces, el Señor me sanó. Fui sano para la gloria de Dios y puedo con autoridad, con poder decir de que el Señor tiene dominio, gobierno y autoridad sobre cualquier enfermedad incurable. Por eso puedo decirte, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ve recibiendo tu sanidad, ve recibiendo la respuesta a tu gloria al Señor. Sigamos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, nosotros vemos un milagro del Señor Jesús. Acuérdense que el reino de Dios, el gobierno de Dios, Jesús no solamente lo enseñó con parábolas, también lo enseñó con milagros. Y uno de los milagros que a mí me ha llamado muchísimo la atención está en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, que habla sobre el paralítico de Betesda. Un hombre que tenía años de ser rico, de estar allí, paralítico, frustrado, no sabía qué hacer. Pero allí, donde él estaba, en el pórtico de Betesda, y ni siquiera tenía posibilidades, porque el primero que llegaba al estanque cuando se movía recibía el milagro. Quizás el ciego podía ser ciego, pero tenía las piernas y llegaba más rápido. El sordo podía ser sordo, pero tenía las piernas y llegaba primero que este hombre. Así que este hombre no tenía posibilidades. Pero allí, en medio de su imposibilidad, en medio de su estancamiento, llegó el reino de Dios, representado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que le dijo es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Jesús no le preguntó, ¿desde cuándo tienes esto? ¿Por qué te pasó esto? No, le preguntó, ¿quieres ser sano? Cuando uno está en el reino de Dios, uno no ve una solución. Es la gran diferencia del que no tiene el reino de Dios. El que no tiene el reino de Dios se estanca en sus problemas, en sus tristezas. Muchos sufren de depresión. He oído de personas que se han suicidado porque le dan una mala noticia, porque tienen una enfermedad incurable. No tienen el reino de Dios, se deprimen, se suicidan. Pero el que tiene el reino de Dios solamente ve soluciones. Por eso el Señor Jesús le dio la solución y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dijo, Señor, pero no tengo quien me lleve hasta allá. El hombre hablaba de su imposibilidad. Eso es lo que hace el hombre que no tiene el reino de Dios en su corazón. Habla necedades. Como decía, le oí a un predicador decir, nosotros hablamos 3 idiomas, el español, el lengua y barbaridades. Hay personas que hablan barbaridades cuando tienen una mala noticia, pero el que tiene el reino de Dios y su justicia, habla palabra de Dios, habla palabra de poder. Por eso, si no tienes un lugar donde congregarte en la ciudad de Barranquilla, allí tienes la iglesia, la comunidad, palabra de poder, 43 con 84 esquinas, 84 esquinas, palabra de poder, 43, 82, perdón, donde estaba antes el Teatro Coliseo, para que somos antiguos, palabra de poder. El que está en el reino de Dios tiene palabra de poder. Y solamente Jesús le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Es que el que tiene el reino de Dios no puede quedar estancado. Escúcheme bien, el que tiene el reino de Dios no puede quedar estancado. ¿Cómo te ha ido en este año 2020? No me diga, pastor, lo que pasa es que el COVID para acá, COVID para allá, COVID. El COVID está en el mundo, pero yo no soy de este mundo.
Mi ciudadanía está en el cielo. ¿Estás oyendo? Mi ciudadanía está en el cielo. ¿Eso qué quiere decir? Mi ciudadanía está en el reino de Dios. Mi ciudadanía está en el reino de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Donde usted quiera que me esté oyendo, se te ve Barranquilla por Facebook Live, Plenitud Estéreo, o por la radio Plenitud Estéreo. Yo quiero decirte, tu ciudadanía está en el reino de Dios. Por lo tanto, levántate, vamos, levántate tú que duermes, levántate. Porque Dios quiere darte cosas maravillosas. Y Jesús le dijo, con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Pastor, porque está repitiendo mucho esa palabra, palabra. Es que quiero que entiendas algo. El reino de Dios se mueve también por la palabra. Sí. Jesús le dijo al paralítico una palabra. No utilizó otra cosa sino la palabra. Dijo, toma tu lecho y anda. La palabra en el reino de Dios tiene poder. Mire, yo no sé si usted se ha tomado el tiempo, pero si usted lee el capítulo 1 de Génesis, usted se va a dar cuenta que la palabra, oye esto, la palabra no se hizo para conversar. En el capítulo 1, la conversación está en el versículo 26 y 27, cuando los tres se reunieron y dijeron, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Pero antes, allí hubo la primera conversación, pero antes, en los versículos 4 en adelante, el capítulo 1, la palabra se dio para crear, escúcheme bien, la palabra se hizo, fue para crear, para crear. El Dios Todopoderoso utilizó la palabra, fue para crear. En el reino de Dios, la palabra tiene poder para crear. Está viviendo una atmósfera negra, difícil, de enfermedad, de estancamiento, de agotamiento, de sequedad. Bueno, tienes que utilizar la palabra del reino de Dios y empieza a crear una nueva atmósfera. Dice que todo estaba oscuro. El Espíritu se movía sobre las aguas, todo estaba desordenado. Pero en medio de ese desorden, en medio de esa atmósfera, Dios utilizó la palabra para crear. Y hoy Dios te está hablando. Crea. Para eso te di boca bonita, esos labios bien bonitos, para que empieces a crear en tu lengua. Por eso dice la Biblia, en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte, de la bendición o de la maldición. ¿Qué quieres crear en tu vida? ¿Qué quieres crear en tu finanza? ¿Qué quieres crearle a tus hijos? Mire, no importa si el maestro le puso 2 a tu hijo en el examen, no le digas bruto. Dile, este va a ser un día quizás un presidente o va a ser un arquitecto. Pero Dios lo va a llevar a grandes. Empieza a crear. Estoy estacionándome en este momento, en esto, en la palabra. Porque la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad. Estamos hablando hoy del reino de Dios y cómo creer en el reino de Dios, pero tenemos que entender qué es el reino de Dios, qué es el gobierno de Dios. Así que este hombre tomó su lecho de impotencia y rompió con su fracaso y se fue al templo. ¿Qué vas a hacer en esta mañana con esta palabra que Dios te está sembrando? ¿Qué vas a hacer? Sal de tu lecho de impotencia, de tu fracaso, de tu destrucción. Levántate. Presidentes en Estados Unidos fracasaron 5, 7 y hasta 8 veces.
pero siguieron y muchos de ellos fueron presidentes. En nuestro país, Colombia, Marco Fidel Suárez no tenía para entrar a una escuela. Él aprendió a leer desde afuera, que escuchaba al maestro dar la clase y descalzo desde afuera aprendió a leer y llegó a ser presidente de Colombia. ¿Cuánto más ahora tú, que tienes el reino de Dios en tu vida, tienes el gobierno de Dios en tu vida, empieza a crear, empieza a creer, empieza a recibir? Quiero terminar en esta hora porque una vez alguien me preguntó, pastor, ¿cómo puedo crecer en el reino de Dios? ¿Cómo puedo crecer en el reino de Dios? Bueno, yo le contesté, practicando los principios del reino de Dios. Practicando los principios del reino de Dios. Y la Biblia nos habla acerca de esos principios. Porque el reino, el gobierno del reino es como una cultura. Así como el barranquillero tiene una cultura que no hay en ninguna parte del mundo. Un barranquillero se conoce en cualquier parte del mundo. Así también un hijo de Dios, si tiene el gobierno de Dios, si tiene la cultura de Dios, se reconoce donde esté. Y yo quiero darte varios principios del reino de Dios. Y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 5, el famoso sermón de las bienaventuranzas, el famoso sermón del monte. Y te quiero regalar algunos principios que quiero que empieces a ejecutar. El primer principio está en el capítulo 5 de Mateo, versículo número 3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El primer principio es el principio de dependencia. Tú tienes que depender exclusivamente de Dios. Tú no puedes servir a dos señores, ni tomar agua de dos fuentes, salada y dulce. No, tienes que depender exclusivamente de Dios. Y para poder depender exclusivamente de Dios, tienes que tener fe. Y esa fe te da el Espíritu Santo, para que tengas fe en el Señor. Nunca le digas no al Señor Jesús. Nunca limites al Señor Jesús. Segundo principio, está en el versículo 4 que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El segundo principio en el reino de Dios es el principio del quebrantamiento. Del quebrantamiento. Jeremías dice, yo cambiaré ese corazón de piedra por un corazón de carne, por un corazón que el Espíritu Santo lo va a moldear. Nosotros necesitamos ser quebrantados. Hay muchas personas, inclusive a veces los hombres, somos duros y no lloramos por nada. Aunque alguien dijo que solamente los hombres lloran cuando una mujer nos deja. Pero a veces los hombres no lloramos. Pero en el reino de Dios tenemos que llorar delante de la presencia de Dios. Tenemos que quebrantarnos. Cuando usted entre y cierra la puerta de su cuarto, quebrántese delante de la presencia de Dios. Deje que el Espíritu Santo tome su corazón y empiece a sacar lágrimas dentro de usted. Nada más con saber de que Cristo borró todos tus pecados. Usted tiene un corazón quebrantado delante de Él. Tercer principio, Mateo capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tercer principio que quiero dejarles hoy es el principio de la humildad. Sí, de la humildad. Porque quiero decirte algo. Ahora que estás en el reino de Dios, Dios te va a levantar. Dios te va a exaltar. Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés y lo levanté,
así te voy a levantar a ti, Josué, para que ellos vean que yo estoy contigo. Dios te va a exaltar, pero tú tienes que tener un corazón humilde. No te creas el grande, porque si usted lee la historia, todos aquellos que se apodaron el grande sufrieron muchísimo, murieron de una forma trágica, por querer tener este título, el más grande, el único grande, es nuestro Dios. Aunque resucites muerto, el grande es Dios. La gloria es para Dios solamente. Hay que tener un corazón humilde. Eso es un principio en el reino de Dios. Cuarto principio, versículo número 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El principio de la justicia. Tenemos que ser justos. Si Dios fue justo con nosotros, dice Romanos 5, que fuimos justificados pues por la fe mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos declarados justos, tú y yo somos justos delante de Dios. ¿Por qué no podemos ser justos también con nuestro prójimo? ¿Por qué tenemos que ser justos? Quinto principio, Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El principio de la santidad. Y no me cierre el oído. El principio de la santidad es que sin santidad nadie verá el reino de Dios. ¿Quieres ver el reino de Dios en tu vida? Tienes que vivir el principio de santidad. No puedes estar en dos aguas. No puedes estar ejecutando lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, las obras de la carne. No, esto trae destrucción. Tenemos que vivir bajo santidad. Por eso fue que cuando en Génesis 17, que Dios le cambió el nombre Abraham por Abraham, Él dijo, yo te lo voy a cambiar porque voy a cambiar tu vida de padre enaltecido a padre de multitudes, pero vamos a hacer un pacto de la circuncisión, que tienes que limpiarte. Eso representa la santidad. Si tú quieres que Dios te lleve a otros niveles mayores, tienes que apartarte. Hay amigos que quizás te quieren quitar la santidad, tienes que apartarte de ellos. Vivir el principio de santidad es necesario para que esa semilla de mostaza empiece a crecer en tu vida. Y el sexto principio, capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros no hemos sido llamados para estar en disensión, en problemas, sino al contrario, a ser pacificadores, para ser pacificadores. Hoy te he traído una palabra de parte de Dios de lo que es el reino, cómo crecer, cuáles son los principios. El reino de Dios es el gobierno de Dios, es el gobierno que está en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es el lugar físico donde usted y yo vamos a estar un día. Dios te tiene preparado una silla allá en el reino de los cielos. Pero mientras estés aquí, Dios quiere que el reino de Dios esté dentro de ti. Ese gobierno. Que la gente, la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas delante del mundo. Que la gente pueda ver en nosotros ese gobierno. Y puedan decir, yo quiero lo que tiene él. ¿Qué fue lo que le pasó? Hay mujeres que le han dicho a sus hombres que la golpeaban, que le hacían esto, que le gritaban. Pero algo pasó en ti. Algo pasó en ti. Y yo quiero lo que te cambió. Lo que lo cambió fue el gobierno del reino de Dios. Jesús es ese gobierno. Allí donde usted está,
Yo quiero que tome la mano del que está allí a su lado. Hay una linda presencia del Dios Todopoderoso en este lugar. Van a ocurrir grandes cosas en este momento. Usted está allá por CTV Barranquilla. Usted que está por la radio, en Plenitud Estéreo 96.6. O quizá usted está en Facebook Live, Plenitud Estéreo. El reino de Dios se está trasladando allá. Ahora mismo estoy enviando la palabra. La palabra. Dice el Salmo 55, 22. Envió la palabra y empezaron a ocurrir sanidades. Ahora, Señor, envío la palabra del reino de Dios. Envío la palabra del reino de Dios. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. Jesús está llegando allá. Ya está, ya está. El reino de Dios se ha acercado a Barranquilla. El reino de Dios se ha acercado a Soledad. El reino de Dios se ha acercado allí a Malecón. El reino de Dios se ha acercado a la línea amarilla de los taxis, de los choferes, allí. El reino de Dios ha llegado allí a Sabana Larga. El reino de Dios ha llegado allí a Repelón. El reino de Dios ha llegado allí a Galapa, a Santa Tomás, a Palmar de Varela. El reino de Dios está llegando allí en todo el Atlántico. El reino de Dios está llegando a toda la costa atlántica. Yo siento el poder de Dios, y como también estamos en internet, está llegando a Colombia, está llegando a Panamá y está llegando hasta los últimos de la tierra, donde haya esa plataforma virtual encendida. Allí el reino de Dios está llegando y enfermos están siendo sanados en esta hora. Prepárate para dar tu testimonio. Empieza a crear con la palabra como fuiste enseñado hoy. Empieza a crear y empieza a decir: ese cáncer se está yendo de mi cuerpo. Ese cáncer, hemos visto cómo la diabetes en nuestro ministerio enviamos la palabra y la diabetes se ha ido, el SIDA se ha ido en el nombre de Jesús. Personas que entraron con muletas, se fueron sin la muleta en el nombre de Jesús, porque estamos enviando la palabra del reino de Dios. Estamos enviando la palabra del reino de Dios, y hoy es una tarde para recibir milagros. No se va a terminar este año sin ver tus ojos ese milagro, sin que tus manos no toquen ese milagro, sin que tus pies pisen ese milagro. Ahora, en el nombre de Jesús, todo síntoma de migraña, en el nombre de Jesús, allí en esa cabeza se va por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad del sistema respiratorio, de asma, tuberculosis, pulmonía, en el nombre de Jesús, están siendo sanados. Problemas en el sistema circulatorio, leucemia, SIDA, cáncer, ahora están desapareciendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe tu milagro en esta hora. Problemas en el sistema óseo, esos huesos que no tenían calcio, ahora se están fortaleciendo en el nombre de Jesús. Esa rodilla, no podías caminar, ahora mismo en el nombre de Jesús, esa rodilla se está restableciendo. Vamos, empieza a doblar esa rodilla, empieza a hacer esas señales ahora mismo en el nombre de Jesús. Estoy viendo milagros en esta hora, como el Dios Todopoderoso. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Tú que no podías mover ese brazo izquierdo, ahora mismo el Señor lo está haciendo para la gloria del Dios Todopoderoso. Oh, mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice. Te doy aplausos en esta hora, Señor Jesús, por los milagros. A ti sea la gloria, oh bendito Dios. Esos fibromas en el ovario izquierdo que no te dejan tener hijos, ahora mismo desaparecen. En diciembre del año pasado estuve en Barranquilla y oré por una muchacha que no había tenido hijos, y se le dio la palabra. A los 9 meses nació ese niño, Abraham David. Así también, Señor, hay muchas mujeres estériles que en este momento esa matriz se vuelve fértil por el poder de la palabra, Señor. Por el poder de la palabra. Ahora empieza a creer y empieza a crear esa matriz nueva, esa matriz fértil. Porque de aquí a un año tendrás ese bebé en tus manos
en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Confirma tú que nunca me has dejado avergonzado, Señor Jesús. La gloria es para ti. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Ganglios están desapareciendo por el poder de la palabra. Niños que no tenían curvatura en el pie están recibiendo ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Porque en el reino de Dios bendecimos. Te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios le dijo a Abraham, todo aquel que te bendijere, yo lo bendeciré. Por eso yo te bendigo. Cuando yo te bendigo, Dios me bendice. Cuando yo te bendigo, Dios me bendice. Yo bendigo a toda Barranquilla. Yo bendigo a todo oyente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder, hay poder, hay poder. Acérquense allí a la radio Plenitud Estéreo, carrera 43 con 82 esquinas, y digan, Pastor Edgar, o a la persona que está allí, ábrame porque quiero dar un testimonio. El Señor me visitó hoy en el día 12 de mi ayuno, el Señor me visitó. Oh, bendito Dios, tú eres grande y tú eres poderoso. Recibe en el nombre de Cristo Jesús. También se están levantando ministerios que estaban apagados, personas que estaban esperando quizás la señal de Salomón. Ya tienes la señal del reino. Y la señal es que le vas a hablar a una persona, y la persona, además de recibir a Cristo, va a ser sana. Y vas a entender entonces que ya es el tiempo para que te levantes de la silla del llamado y empieces a ejecutar el reino de Dios en tu ministerio, como evangelista, como profeta, como pastor, como maestro, como apóstol. Glorifícate, Señor. Glorifícate de una manera especial. Gracias te doy. Gracias te doy. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Glorifícate, Dios. Oh, Señor, yo siento tu presencia. Yo siento tu presencia en esta hora, Señor Jesús. Así como me sanaste y me sacaste de la impotencia, del fracaso hace 40 años, también sé que tú estás levantando a personas que se sentían fracasadas. A una persona que tenía también epilepsia del gran mal, recibe la sanidad en esta hora. Recíbela. Y aquellos que también la van a oír quizás posteriormente, pero cuando oigan esta palabra, porque la palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre, van a recibir milagros. Gracias te doy, Señor. La gloria es tuya. La gloria es tuya. Bendito Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba. Mi alma te glorifica. Gracias, Señor Jesús. No olvides de testificarle. Testifícale a tu familia, al vecino tuyo. Llega a la radio. Si no tienes un lugar donde congregarte, la comunidad Palabra de Poder te espera allí. Carrera 43 con 82 esquinas. Para aquellos que no tienen a Jesús en su corazón y quieren abrir la puerta de su corazón en esta mañana, yo quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque un día quiero estar en ese lugar físico llamado el reino de los cielos, contigo, y darte personalmente las gracias. Pero ahora que tengo vida y estoy aquí en esta tierra, te pido que tú siembres tu reino, el reino de Dios, tu gobierno en mi vida, Señor. Quiero ejecutarlo con mi palabra, con señales, con milagros, con prodigios, donde me lleve, Señor. A ti sea la gloria, el poder y la alabanza. Gracias, Señor Jesús.
Hay algo que yo aprendí, y es que la salvación es gratis. Por gracia la recibimos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre. La salvación es gratis. Pero transmitir el evangelio a otro lugar, nada más con la parte minúscula quizás de comprar un folleto, que eso vale, hasta abrir radios, televisión, para transmitir el reino de Dios, eso cuesta. Pero usted y yo, que hemos recibido de gracia el reino de los cielos, que tenemos un corazón humilde y misericordioso, justo, por agradecimiento, no por obligación, por agradecimiento, sembramos en el reino de Dios. A mí me gusta sembrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que muchas personas que quizás yo no pueda llegar, yo estoy aquí ahora en Panamá, pero yo quiero que barranquilleros, paisanos míos, quieran y puedan conocer a Jesucristo. Yo puedo sembrar ayer o en la televisión. Y yo quiero que te unas conmigo en esta hora para que siembres dinero en la obra de Dios. Quiero darte la cuenta de ahorro que tenemos en este momento en el Banco Colombia. Quiero que apuntes, voy a ir despacio. Bancolombia, cuenta de ahorros, número 77 30 15 04 5 89. 77 30 15 04 5 89. A nombre de la Iglesia Comunidad Cristiana Palabra de Poder. Iglesia Comunidad Cristiana Palabra de Poder. El NID es 940 82 48-7. Si quiere más información, está el celular 312-265-0331. 312-265-0331. Puede llamar desde este mismo momento, que ya las agentes del call center están preparados para recibir tu llamada. Quiero orar por ti, porque lo que tú vas a sembrar, esta semilla que tú vas a sembrar en el reino de Dios, va a ser útil en el reino de Dios. Toda semilla, viene la hierba, la espiga, el grano y da su fruto. Padre Celestial, mira cada persona que en gratitud, Señor, que formamos parte de la familia de Dios, lo damos voluntariamente, porque nos nace en nuestro corazón. Yo quiero sembrar en el reino de Dios. Yo quiero hacerme partícipe en el reino de Dios. Con lo que tengo, con lo que tú me has dado, Señor. Espíritu Santo, yo quiero que toques mi corazón. Pon en mi corazón ese deseo. Tú pones el querer como el hacer en tu santa voluntad. Y tú estás poniendo, Espíritu Santo, ese deseo en cada oyente, en cada televidente, en cada cibernauta. Estás poniendo ese deseo. Y tú estás llamando, Señor, a cada uno de ellos a que hagan una siembra en el reino de Dios. Señor, está el principio de la siembra y la cosecha. Toda siembra tiene su cosecha. Y yo no doy, Señor, para que cosechar el doble, el triple. No, Señor, porque yo lo estoy dando para el reino. Yo lo que quiero es que por medio de esta siembra, mis amigos, mis vecinos y aquellos que no conocen la palabra puedan escuchar una palabra
Y que un día cuando yo esté allá en el reino de los cielos, tú me puedas decir, ahí está Juan, ahí está Pedro, ahí está Fernando, que conoció mi palabra, conoció al Señor Jesucristo, gracias a una semilla que tú diste en la radio y en la televisión. Y acuérdate que allá en el reino de los cielos va a haber un evento, el Bimá de Cristo, donde vamos a recibir la recompensa de todo lo que nosotros aquí hacemos en la tierra. Y yo tengo grandes recompensas porque sé que he sembrado en el reino. Y te invito a que tengas ese mismo espíritu. Señor, gracias. Gracias por poner ese espíritu, Señor, de poder dar para el reino. Cuando invierto en el reino de Dios, esto no es pérdida, porque lo estoy haciendo en gratitud por lo que tú hiciste por mí. Gracias, Señor Jesús, por haber puesto tus ojos sobre mí. Bendice, Señor, a cada sembrador. Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra. Si a ti te gusta sembrar, Dios te va a dar semilla. Pídele la semilla. Si la doy, ya te di la cuenta bancaria. Si no la tienes hoy, pero la vas a recibir quizás en la quincena, cuando te dan la prima, dile, Señor, yo voy a sembrar una semilla. Voy a sembrar una semilla. Gracias, Dios, porque esa semilla va a dar. Gracias, Señor Jesús. Nuevamente voy a dar el número de la cuenta de ahorro. 77 30 15 04 5 89 del Banco Colombia, cuenta de ahorro, a nombre de la Iglesia Comunidad Cristiana Palabra de Poder. Si quieres más información, llama al 312, corriendo, 312-265-0331, 312-265-0331. Allí van a estar la gente del call center con gusto para atenderte. Quiero bendecirte en esta hora. Gracias, Señor Jesús, por cada amigo que en esta tarde está bendiciendo el reino de Dios. Va a haber una explosión, Señor. No pidas nada, espera la explosión. Porque lo que sembramos en el reino de Dios, aprendemos a esperar. En el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, Dios te va a exaltar, porque Dios no tiene deuda con nadie. Dios no tiene deuda con nadie. Así que espera. En el reino de Dios aprendemos a esperar. Gracias. Gracias por ese corazón altruista, ese corazón generoso que tienes para el reino de Dios. Yo decía así, lo que antes yo lo perdía en una botella, ahora lo quiero invertir en el reino de Dios. Gracias te doy, Señor. Amén. En principio, el pastor Fernando Altamar, barranquillero de Movimiento. Nuestro ministerio es el Ministerio Palabra de Fe acá en Panamá. Quiero darte la web de nosotros, www.yesuapdf.org, para que nos conozca y ores por nosotros. Solamente necesitamos la oración, que ores por nosotros. Somos barranquilleros que estamos haciendo la obra misionera acá en Panamá. Pastor Edgar Hernández nos conoce. Venimos con 4 maletas, pero hemos sembrado la semilla y eso, vea, ha sido una explosión. Tenemos 3 iglesias hijas. Apoyamos un comedor infantil. Esto es para la gloria de Dios, no es para nosotros, es para la gloria del Dios Todopoderoso. También nos puedes ver en la web por www.palabra
pastorfernandoaltamar.org, pastorfernandoaltamar.org. Digo yo en mi prédica, los amo en el amor del Señor, amor, paz y buen genio. Bendiciones, que pasen el mejor fin de año que hayan pasado y esperen grandes cosas para el 2021. El 1 es el año de nuevos comienzos, así que prepárate para las cosas grandes. Así que los bendigo y estudios centrales. Ahora sí, mi hermana, bendiciones. Amén.